Bueno, pues muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres el que sana todas nuestras dolencias, el que sacia de bien nuestra boca, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Te ruego que el día de hoy tú nos hables, tú nos dirijas, tú nos muestres la maravilla y la grandeza de tu palabra y nos ayudes a estar mucho más hambrientos de aprender, de estudiar y de conocer verdaderamente quién eres y cómo eres, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado a redimirnos. En su nombre y por sus méritos oramos. Amén. Muy bien, pues estamos en nuestra serie, la Biblia en 8 sesiones. Hemos estado estudiando esta nueva serie, la Biblia en 8 sesiones. Descubre la Biblia en 8 sesiones. Y estas 8 sesiones, empezamos con una introducción a la Biblia, que ya la vimos. En esa introducción estudiamos el valor de la Biblia, por qué estudiar la Biblia. Estudiamos razones para creer en la Biblia, la veracidad de la Biblia. Estudiamos la historia de los escritos bíblicos, cómo es la historia de la escritura de la Biblia. Y estudiamos cuáles son las secciones en las que se divide la Biblia. Esto fue en la primera sesión de la introducción, que ya vimos. En la siguiente sesión, la segunda sesión, estudiamos la sección de la Torá. La sección de la Torá es el Pentateuco o los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ok? Y estudiamos un panorama general de la Torá. Y el día de hoy nos toca la tercera sesión, en el cual nos vamos a enfocar a la sección de los Nevi'im o los profetas. Esta es la sección de los Nevi'im. Todo el Tanaj o todo el Antiguo Testamento se divide en 3 secciones, que es Torá, Nevi'im y Ketuvim, que ambas palabras forman un acróstico llamado Tanaj, ¿ok? Y bueno, pues hoy nos toca el turno a los profetas, a los libros que integran los profetas, y vamos a ver cuáles son los libros que se incluyen dentro de esta sección de los Nevi'im o los profetas. Y los libros que están incluidos en esta sección es el libro de Josué, el libro de Jueces, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los escritos que están contenidos dentro de la sección de los profetas o los Nevi'im. Y el día de hoy vamos a ver un resumen, un panorama breve de cada uno de estos libros. Así que esta reunión tiene el propósito de tener una idea general de los temas principales de cada uno de estos escritos, ¿ok? Y vamos a empezar con el primero de ellos, que es el libro de Josué. En hebreo, el libro de Josué se llama Yehoshua, que tiene que ver con el nombre hebreo de Josué, que es Yehoshua. Y el título o el nombre de Yehoshua significa Dios salva. Dios salva es lo que significa Yehoshua. La contracción de Yehoshua es Yeshua. De hecho, el nombre del Salvador, el nombre del Mesías, el nombre de Jesucristo, originalmente era Yehoshua, pero contraído, una contracción del nombre es Yeshua. Y bueno, eso es lo que significa salvación. Moisés, en los libros de la Torá, pues nos mostró el camino, nos instruyó acerca de cuáles son los pensamientos, cuáles son las instrucciones divinas. Moisés señala el camino a la tierra prometida, pero él no te puede introducir. Quien lo hace es Yeshua. Moisés no introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él dio la instrucción, él recibió la instrucción de parte de Dios,
pero él no fue el que entró a la tierra prometida. Esto tiene una enseñanza muy, muy interesante, porque Yehoshua es un tipo de lo que haría el Mesías, ¿ok? El Mesías es el que te introducirá a la tierra prometida. Cuando la tierra prometida sea totalmente restaurada, es Yehoshua el que ha de introducirnos allí. ¿Quién lo escribió? Bueno, no dice exactamente en el libro quién lo escribió, aunque según la tradición fue escrito por el mismo Josué, por el mismo Yehoshua. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el tema del libro? Trata sobre la historia de la conquista de la tierra prometida. Algunos comentaristas han dado una interpretación alegórica a este libro. Algunos dicen que el libro de Josué es una especie de alegoría de nuestro caminar rumbo a la entrada de la tierra prometida, rumbo a la conquista de la tierra prometida. Todo el libro de Josué tiene que ver con la conquista de la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida, pues había gente que vivía ahí, y entonces ellos tuvieron que poseerla, tuvieron que despojar a los que vivían ahí, y que Dios los despojó debido a sus pecados, debido a la maldad. Los cananeos, esa región se llamaba Canaán, todos los cananeos que vivían ahí era gente muy pervertida, era gente muy corrompida, y fue esa la razón por la que Dios le dijo al pueblo de Israel que les iba a dar esa tierra. Iba a sacar a los cananeos de ahí a causa de sus perversiones, que tenían el potencial de corromper a toda la humanidad, que los iba a sacar de ahí, y esa tierra se las iba a dar a ellos para que desde ahí empezara una restauración, un proceso de reparación que le llevara la instrucción y la sanidad a todas las naciones. Así que, bueno, pues es básicamente el tema. Y hay varias aplicaciones interesantes en el libro, como la importancia de acabar con lo que incita o provoca nuestra carnalidad, nuestros deseos carnales. Y si no lo hacemos, si no rompemos con nuestras actitudes, nuestros vicios, nuestros hábitos carnales, pues vamos a tener grandes problemas. Eso es lo que vemos a lo largo del libro de Josué. Y también el libro de Josué es un libro que anticipa o es simbólico del Apocalipsis. ¿Dónde se llevó a cabo? Como ya lo dijimos, en Canaán, ¿ok? Que es, si lo interpretamos de manera alegórica, es una alegoría de nuestro cuerpo actualmente, en el cual tenemos que conquistar nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Cuál es la época en la que se escribió? Entre el año 1405 y 1383 antes del Mesías, hace aproximadamente 3.400 años. ¿Y por qué? ¿Por qué o para qué fue escrito este libro? Este libro fue escrito para asegurarle a la gente que la obediencia es recompensada y la rebelión u obediencia a medias es desobediencia y traerá consecuencias. Es decir, obediencia a medias no es obediencia. Obediencia a la mitad es desobediencia. No le podemos llamar obediencia cuando decidimos obedecer hasta la mitad. Decir, bueno, yo te voy a obedecer, Señor, hasta este nivel. Yo hasta aquí te voy a obedecer. Eso no es obediencia. Eso es desobediencia. El Señor nos llama a obedecerle completamente. Entonces, niños, si ustedes tienen en su mente, Dani, si tú tienes en tu mente obedecer a medias, obedecer una orden a la mitad, eso no es obediencia, eso es desobediencia. Y bueno, esa es la moraleja del libro. Para mayor información, lean completo el libro y van a ver las terribles consecuencias de obedecer a medias, o peor aún, rebelarse completamente. Así que bueno, ese es el tema del libro de Josué. Después viene el libro de Jueces. Jueces en hebreo, Shoftim. Shoftim, que significa literalmente jueces. Y este libro cubre un periodo histórico después de la muerte de Josué, quien a diferencia de Moisés no tuvo un asistente. Cuando Moisés murió, él puso como su sucesor a Josué. Pero cuando Josué murió ya no hubo un líder
general de la nación. Entonces se levantaron líderes, se levantaron jueces que fueron los que dirigieron a la nación, y este liderazgo de la nación de Israel se dividió en diversos hombres, un total de 14 jueces, incluyendo a Samuel y el sacerdote Elí, que juzgaron a las 12 tribus de Israel hasta que el pueblo pidió un rey. ¿Quién lo escribió? Fue Samuel, según el Talmud, según la tradición oral judía, lo escribió el profeta Samuel. ¿De qué trata? Este libro es una reseña del gobierno de estos jueces, a quienes en la Biblia se les llama Elohim. Elohim, como les llama en el Salmo 82. Y Elohim, ¿se acuerdan qué significa Elohim en hebreo? Literalmente significa dioses o Dios. Es el plural de Dios. Y es interesante porque Juan hace referencia al Salmo 82 y cuando le cuestionan a Dios, cuando le cuestionan a Yeshua el hecho de que Él se haga igual al Padre, el hecho de que Él perdone pecados y todo esto, cuando le cuestionan eso, Él utiliza como ejemplo para sustentar su liderazgo, su autoridad, utiliza como ejemplo a los jueces, porque Dios dijo que los jueces eran como Él mismo. Él le dijo a los jueces, ustedes son Elohim, es decir, quien los obedece a ustedes, me obedece a mí, quien los desobedece a ustedes, me desobedece a mí. Así que este libro de jueces nos presenta el gobierno de estos Elohim, o de estos dioses, esta autoridad delegada, no que ellos fueran dioses, sino que ellos eran el poder o la autoridad delegada de Dios, y ellos estuvieron pues ejerciendo este liderazgo por alrededor de 350 años, entre el año 1373 y el año 1020 antes del Mesías, en la tierra de Canaán. Y en este libro hay una frase que se repite continuamente. Debido a que no había un liderazgo, debido a que el pueblo de Israel no tenía un liderazgo como lo tuvo en la época de Moisés, como lo tuvo en la época de Josué, ¿se acuerdan cuál es la frase que se repite continuamente a lo largo del libro? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la frase que se repite continuamente? En ese tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Esta frase me la dice de manera de broma un amigo, Juan José Aceves, ustedes lo conocen allá en México. Juan José, te saludo por si nos estás escuchando. Y a veces platicamos acerca de tanta confusión que hay entre los grupos donde se predica la Biblia, que bueno, pues cada grupo tiene su propia interpretación y cada quien pues está creyendo lo que sea. Y Juan José siempre me dice, estamos en la época de los jueces, cada quien enseña y hace lo que bien le parece. Y así se repite una y otra vez. Y en otras palabras, cada quien hace lo que le da la gana, cada quien se busca un juez o una persona que pues le diga lo que quiere escuchar, y así se llevaba a cabo en esa época. Y bueno, los valores o principales intereses de ese tiempo, fíjense qué interesante. Así como en aquella época cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien hacía lo que le daba la gana, los valores en aquel tiempo de los jueces, que es una de las peores épocas de la nación de Israel, ¿saben cuáles eran los valores? Los valores en aquella época eran el dinero, el sexo, el poder representado por la religión. Esos eran los valores. La gente andaba sobre la lana, sobre la dama y sobre la fama. Esos eran los valores de aquella época. Y los jueces, aún incluso los jueces. Y entonces es una secuencia repetitiva, que el pueblo empezaba a pecar, empezaba a buscar estos valores, venía juicios divinos, a raíz de estos juicios el pueblo se arrepentía, le pedía perdón a Dios y Dios levantaba un juez. Y así son los ciclos que se repiten una y otra vez. Así que bueno, pues este es el tema de este libro de los jueces. Y después viene, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se escribió? Se escribió para mostrar el poder de Dios y su misericordia ante los pecados de su pueblo. Se narran en él 7 periodos de apostasía y pecado
con su respectiva liberación divina. Ese es el tema del libro de los jueces. La siguiente sección, los siguientes libros son los libros de Samuel, que incluyen el primero y el segundo libro de Samuel. El título, primero y segundo de Samuel, pues originalmente era un solo libro que se dividieron a partir de una versión llamada la Septuaginta, que es una traducción al griego de los manuscritos hebreos, y ahí ya se dividieron en primero y segundo de Samuel, y también en la Vulgata Latina, que es una traducción al latín. ¿Quién lo escribió? Bueno, pues de acuerdo también al mismo escrito, en Primera de Crónicas 29, más bien según en el primer libro de Crónicas 29, fue escrito por Samuel. ¿Y de qué trata? Trata de la historia del inicio de la monarquía, desde Samuel, el último juez, hasta David, y la compra del terreno donde se edificaría el primer templo que construiría Salomón. Así que aquí se narra el inicio de la monarquía, desde el nacimiento incluso de Samuel, desde que la mamá de Samuel, Ana, está ahí en el tabernáculo pidiendo un hijo, Dios le concede un hijo que se llama Samuel, y luego Samuel es el que unge al primer rey de Israel, que se llamó, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Ok, y de ahí en adelante hasta el reinado de David y el momento en que David compra el monte del templo, el terreno donde habría de edificarse el templo que edificó Salomón posteriormente. ¿Dónde se llevó a cabo los hechos de este libro? En Israel y Judá, en el reino del norte, el reino del sur, entre los años 1105 y 950 antes del Mesías aproximadamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se escribió? Bueno, pues es un escrito que demuestra la continua gracia de Dios para David por su humildad. Números 6:26, ¿se acuerdan lo que dice Números 6:26? El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor alce sobre ti su rostro. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro de ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición que se hace sobre los hijos. Cada día de reposo, en Shabbat, se hace la bendición ahí para los hijos. Es la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Yevarejeja, Adonai Beish Mereja. Esta bendición se hace continuamente y es la bendición que Dios le dijo a los sacerdotes con la cual tenían que bendecir al pueblo de Israel. Y esta sección final de la bendición dice: el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué significa que el Señor alce su rostro? ¿Qué es alzar el rostro? Alzar el rostro literalmente significa esto: que el Señor te sonría, que el Señor le dé risa cuando te vea. Pero no le dé risa de que, ¡guau!, qué chistoso está esta persona, que está muy simpático, ¿no? No en ese sentido, sino que al Señor le cause deleite el verte. David fue un hombre que le causó deleite a Dios. ¿Te imaginas? Dios dijo de David, he hallado a David, un varón conforme a mi corazón. David llegaba con Dios y concedido, lo que pedía concedido. ¿Cuál fue esa característica de David? ¿Qué lo hizo a David ser un consentido de Dios? ¿Te gustaría ser un consentido de Dios? ¿Te gustaría que llegues y que Dios sonría? Bueno, ¿cuál fue la actitud de David? ¿Qué necesita alguien para sonreírte? Bueno, ¿qué necesitas tú? ¿A ti qué te causa simpatía de alguien? ¿Y qué te causa repulsión de alguien? Es lo mismo para con Dios. ¿Qué es una actitud que a ti ya de entrada te causa repulsión o enojo? Cuando alguien llega, ¿y qué actitud te causa así como de que te causa lo opuesto a la sonrisa? ¿Qué actitud? Una de las actitudes que más nos causa repulsión es una persona orgullosa, una persona arrogante, una persona que llega con altanería, con arrogancia, automáticamente ya no tienes mucha disposición de ayudarle, de servirle. En cambio, una persona que llega con una actitud humilde, sencilla, automáticamente te da buena disposición. Automáticamente hace que te den ganas de ayudarle. Si tú y yo lográramos que cada que conozcamos a alguien, que vamos a hacer un trámite a una oficina de gobierno, y si lográramos
que la señorita de la taquilla o lo que sea, o la que está ahí en los trámites, si lográramos que esa persona cuando lleguemos ya sonría y nos atienda, ¿tú crees que ya le hicimos o no le hicimos? Ya le hiciste. En cambio, si le caemos mal, ya te hizo la vida de cuadritos. Entonces, ¿con qué actitud será bueno llegar con una empleada de gobierno? O sea, ¿con qué actitud será bueno llegar? Con una actitud de que, oiga señorita, usted aquí me atiende. O sea, ¿crees que te va a atender con esa actitud? Difícilmente, va a tratar de hacerte la vida de cuadritos. Entonces, de la misma manera con Dios, llegar con una actitud humilde, con una actitud de reconocer, Señor, yo delante de ti no soy digno de nada, no merezco nada, Señor, pobre de mí, pecador. Así llegaba David. Yo reconozco mi pecado, Señor, ¿quién soy yo? Señor, fuera de ti no soy nada. No, hombre, con esa actitud, imagínate. Dios le decía, pídeme lo que quieres y te lo daré. En cambio, la actitud de Saúl, ¿por qué fue que Saúl cayó y fue desechado como rey? Por su actitud arrogante, orgullosa, de justificarse siempre, de no reconocer sus faltas. Por eso fue desechado Saúl. Así que, ¿quieres que tu actitud arrogante, orgullosa, de echarle la culpa de los demás, de autojustificarte cambie? Te recomiendo que estudies primer libro y segundo de Samuel. Analiza, estudia la vida de David y va a cambiar tu vida para siempre. Y ¿en quién se manifestó esa actitud como la de David en un nivel ya extremo? ¿Será que Dios es un Dios sencillo, humilde? ¿Será que Dios, el ser supremo, es humilde, es sencillo? ¿Ustedes qué creen? Pues Él dio a conocer su atributo de sencillez, de humildad, ¿a través de quién? A través de su Hijo Yeshua, quien siendo, como dice Filipenses capítulo 2, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual el Señor le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, pues, si tú quieres que el Señor te sonría, tengamos la actitud de David, tengamos la actitud de Yeshua. Y bueno, esos son los libros de Samuel. Grande, de los libros, son de mis libros favoritos. Samuel me trajeron unas lecciones cuando estudiamos Samuel verso por verso, se los recomiendo, están en la página, verso por verso, los pueden estudiar. Ahí están los libros de Samuel, de mis favoritos. Después vienen los libros de los reyes, que incluyen el primer libro y el segundo libro de los reyes, Melahim en hebreo, que significa eso, literalmente reyes. El autor es desconocido, aunque algunos dicen que quizás fue Jeremías, o quizás Esdras, no se sabe a ciencia cierta. ¿De qué tratan los libros de los reyes? Los libros de los reyes es una evaluación de los reyes de Israel. Es una evaluación, te dice, bueno, pues este es el rey de Israel, reinó de tal a tal fecha, y luego el rey de Judá, reinó de tal a tal fecha, y la mayoría de las evaluaciones, cada vez que dicen, bueno, estos son los hechos de Josafat, estos son los hechos de Acab, estos son los hechos de Ezequías, etcétera, etcétera. Cada vez que te dan la evaluación, la mayoría de los reyes, ¿qué se dice de ellos? La gran mayoría de los reyes de Israel, ¿qué dice? E hicieron lo malo delante del Señor. Y no hicieron como David su padre, casi siempre es en comparación con David su padre, con David el rey de reyes de aquella época. Y ¿dónde? Pues todo esto también se llevó a cabo en Israel y Judá, cuando entre los años 971 y 550 antes del Mesías aproximadamente. ¿Y por qué? Para demostrar la importancia de la obediencia y el peligro de la desobediencia, y cómo Dios anticipó la desobediencia de Israel para cumplir sus propósitos eternos. Estos libros, primero y segundo de Reyes, son libros fundamentales para entender el plan que Dios tiene, o el plan que Dios tuvo al
al llevar a su pueblo al exilio a causa de la desobediencia de los reyes y llevarlos al exilio, llevarlos a la dispersión entre las naciones para al final de los tiempos restaurarlos. Si tú no conoces el primer libro y el segundo libro de Reyes, no vas a entender el plan a gran escala que Dios tiene para su pueblo Israel. Así que estos libros son muy, muy importantes también para entender a los profetas. Si no estudias estos libros, primero y segundo de Reyes, no vas a entender lo que escriben los profetas. Y si no entiendes lo que escriben los profetas, pues entonces no vas a entender lo que dijo Yeshua. Y si no entiendes lo que dice Yeshua, no vas a entender lo que dijeron los apóstoles y no vas a entender absolutamente nada. Así que primero y segundo de Reyes, muy, muy importantes para entender las Escrituras. Y después viene la sección de los profetas. Sección de los profetas, primer profeta, Isaías o Ishayahu, que significa literalmente Yud-Hei Vav-Hei salvará. Es decir, el Eterno salvará. Eso es lo que significa Ishayahu. ¿Quién lo escribió? El profeta Isaías. Es una profecía muy amplia. Es una profecía cuya escritura es muy elevada. Es uno de los escritos más elevados en el hebreo en cuanto a estilo, en cuanto a elegancia. Es un escrito muy, muy hermoso. ¿De qué trata? Trata de una profecía de juicio y redención o salvación de Israel, y no nada más de Israel, sino del mundo entero. La salvación de Israel está relacionada con la salvación del mundo entero. Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, si entendemos la manera en la cual Dios va a obrar con su pueblo, Dios cómo va a juzgar y a redimir a su pueblo, vamos a entender la redención de la humanidad entera. Donde se escribió principalmente, es una profecía dirigida a Judá, a la nación de Judá, que ya en los libros de los reyes se nos narra la historia de la división de Israel. Israel originalmente eran 12 tribus, esas 12 tribus se dividieron en el reino del norte y el reino del sur, y después fueron enviados profetas a anunciar mensajes a diferentes secciones de Israel, ya sea Israel en el norte o ya sea la casa de Judá. Entonces, después de los libros de Reyes, ya tienes que entender cada profeta a quién le escribió, en qué contexto escribió, a quién le escribió exactamente, y de esa manera vas a poder comprender mejor el mensaje. En este caso, Isaías le escribe a Judá, aunque también mucha de su profecía tiene que ver con las 10 tribus de Israel. Los años en que se lleva a cabo los acontecimientos de Isaías son entre el año 740 y 680 antes del Mesías. ¿Y por qué o para qué se escribió? Para convencer a la gente que la salvación es posible por medio del arrepentimiento y la esperanza en el Mesías que viene, el Mesías que ha de venir. Es posible la salvación. Dios ha de tener misericordia, Dios redimirá a su pueblo, pero es necesario para que haya salvación, ¿qué tiene que haber para que haya salvación? Sin eso no puede haber salvación. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón, no hay salvación. ¿Qué es arrepentimiento? Palabra hebrea teshuvah, volver a las sendas antiguas, volver a los mandamientos. Si no vuelves a los mandamientos, no puede haber perdón, no puede haber salvación. Así que bueno, pues ese es el tema continuo, insistente de Isaías, el arrepentimiento, la redención final de Israel y las naciones. Y después viene el profeta Jeremías, que es muy similar el mensaje de Jeremías. El título es Irmeyahu, que significa exaltará Yud-Hei Vav-Hei, exaltará el Eterno, exaltará el Señor. Irmeyahu fue un personaje, fue un sacerdote, pertenecía a la familia sacerdotal. Él comenzó a los 17 años aproximadamente a profetizar, y su profecía es una profecía de juicio y redención o salvación de Israel y el mundo a través de un nuevo pacto, donde se anuncia todo el tema del nuevo pacto, todo lo que tiene que ver con que Dios va a hacer un nuevo pacto, está nada menos que en Jeremías. Jeremías fue el que enseñó eso. Jeremías anticipó el exilio de la nación de Judá,
a Babilonia. Él profetizó eso, y él profetizó que un día Dios traería de vuelta al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, no solo de Babilonia, sino de todas las naciones a donde fueron arrojados. Eso es lo que se conoce como el segundo éxodo. Y eso es también lo que habla acerca del nuevo pacto. El pueblo transgredió el pacto, el pueblo fue desobediente a los mandamientos, y esa desobediencia trajo como consecuencia el exilio, la mezcla entre las naciones y la pérdida de identidad. Pero Jeremías anticipa que en los últimos tiempos Dios iba a traer de vuelta a su pueblo Israel, y lo iba a llevar de vuelta a la tierra prometida. Y les iba a restaurar la identidad, iban a volver a ser sus hijos, volvería a escribir sus leyes en su corazón y serían su pueblo. Así que ese es el tema esperanzador, este es de mis profetas favoritos. El mensaje de Jeremías es fundamental para entender las cartas de Pablo. Si no entiendes el mensaje de Jeremías, no vas a entender el mensaje del apóstol Pablo. Y bueno, profetizó entre el año 627 al 580 antes del Mesías, durante el reinado de Josías o Yoshiau. ¿Por qué? Escribió para advertir a Judá de su inminente destrucción, reprenderles por su pecado y convencerles de que se sometieran a la próxima invasión de Babilonia. Había muchos que se estaban resistiendo, había muchos que estaban queriendo hacer alianzas para resistir la invasión de Babilonia, pero Jeremías les dice que no, que aguanten, que todo es un plan divino, que iban a estar 70 años en el exilio y que después los iba a regresar. Y que bueno, pues que al final, si ellos se arrepentían, todo eso lo iba a usar para bien y los iba a regresar del exilio. Después viene el siguiente profeta, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel ya fue un profeta después del exilio, ya cuando Israel fue llevado al exilio a Babilonia. Esto fue entre el año 587 y 565. Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia en la segunda de 3 deportaciones. Hubo 3 deportaciones de la nación de Judá, y en la segunda Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. Y Ezequiel, estando en Babilonia en el exilio, es cuando escribe esta profecía. Y él habla de la completa redención de Israel y el mundo. El nombre Ezequiel significa fortalecerá Elohim, fortalecerá el Señor. ¿Y dónde se escribió? En Babilonia, como les digo. Y el motivo de la escritura es para traer esperanza a Israel en el exilio final. Que en un sentido en eso estamos, en un sentido nosotros que hemos entendido el misterio del que habló Pablo. ¿De cuál misterio habló Pablo en su carta a los Efesios? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es el misterio del que habló Pablo en su carta a los Efesios? ¿Qué misterio habló acerca de los gentiles, acerca de las naciones? ¿Cuál fue el misterio? ¿Se acuerdan? Que las naciones, que los gentiles, los que provenimos de las naciones, somos coherederos y miembros del mismo pueblo, somos miembros de Israel. Que si tú has recibido la adopción, si tú has recibido el llamado del pastor de Israel de volver a casa, es que tú eres uno de esos huesos secos de los que habló Ezequiel, uno de esos huesos secos que habían perdido su esperanza, y que el Señor en los últimos tiempos soplaría, te pondría su espíritu y te haría algún día volver a casa. Así que ese es el tema de Ezequiel, y es una profecía para darte esperanza, para mostrarte que un día el Señor te resucitará completamente y te volverá a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob, la construcción del tercer templo ahí en Jerusalén. Y bueno, pues es una profecía fundamental para entender los tiempos que vivimos, para entender la situación en el Medio Oriente. Si tú quisieras saber lo que va a estar escrito en el periódico de la semana que entra o del año que viene o en algún momento, si tú quieres saber lo que va a estar escrito en ese periódico o en las noticias, en CNN, lo que algún día van a decir, lee la profecía de Ezequiel. El día que veas en los titulares de los periódicos, el día que veas en CNN, un día te despiertes y veas en CNN, en Hechos, en las noticias de López Dóriga o de quien sea, que veas ahí en las noticias que dicen,
acaban de invadir Israel. Irán ya lanzó un ataque sobre Israel, Medio Oriente está ardiendo en llamas, ha habido un ataque sin precedentes sobre la nación de Israel. El día que eso lo veas, y puede ser en cualquier momento, lee Ezequiel 37, 38 y 39 y vas a ver que ya estaba con lujo de detalle anticipado. Y que después de ese ataque, como nunca antes se ha dado, por cierto, hablando de esta profecía, Obama acaba de dar su discurso sobre su política exterior con respecto al pueblo de Israel y hizo un anuncio sin precedente en la historia de los presidentes de los Estados Unidos con respecto a Israel. Y ya que hizo ese anuncio, ahora sí las cosas se pusieron muy, muy complicadas para Israel. Su anuncio fue que Israel tiene que comprometerse a regresar a los límites fronterizos de 1967, antes de la Guerra de los 6 días. ¿Qué sucedió en 1967? En esa guerra Israel recuperó Jerusalén, que había estado por 2000 años en manos extranjeras, recuperó bastante territorio, mucha sección también del Golán. Bueno, el Golán fue más bien en el 73, pero específicamente en el 67, el territorio importante que Israel recuperó fue Jerusalén. Y con este anuncio que está haciendo el presidente tienen que regresar esa parte de Jerusalén que tomaron. Y ahí está nada menos, en esa sección de Jerusalén, nada menos que está el monte del templo. Nada menos que es la sección donde está pues la ciudad antigua de Jerusalén. Entonces, pues bueno, pues ahora sí que ya se dio ese anuncio, pues imagínense cómo estarán ahí los países árabes. Hay un video que salió por ahí que anda circulando diciendo, oye, de todo lo que está pasando en Medio Oriente, todos los países en Medio Oriente, muchos países árabes en Medio Oriente están en un montón de conflictos, de problemas. Los sirios, los egipcios, los libios, hay revolución tras revolución, está hecho un desastre ahí en Medio Oriente. Y dice, el único país democrático que no está teniendo esa serie de problemas internos tan fuertes es Israel. Y a ese país se le está diciendo, pues eres un país pequeñitito, pues ahora vas a ser mucho más pequeñito de lo que ya eres. Entonces, pues bueno, eso no es una novedad, eso está anticipado. Ezequiel anticipó que vendría una invasión como nunca antes sobre Israel y que esa invasión traería como consecuencia la redención final. Así que cuando veamos que las naciones se juntan para combatir a Israel, que por supuesto no va a soltar esos territorios, porque también Netanyahu ya dijo, pues no estamos dispuestos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todas las naciones digan, regrésenlo? Y Israel diga, pues no lo regresamos. ¿Qué creen que va a pasar? Entonces, bueno, pues eso ya está anticipado. Dice que la copa que va a hacer temblar a las naciones y lo que va a desencadenar la guerra final, nada menos que es la ciudad de Jerusalén. Así que bueno, es el tema del profeta Ezequiel. El siguiente profeta, el profeta Oseas, escrito por Oseas, Oshía en hebreo, significa salvar. ¿De qué trata? Es una profecía y también es una advertencia. ¿Dónde se lleva a cabo o a quién es dirigida? Al reino del norte, a las 10 tribus del norte. ¿Cuándo? Entre el año 755 y 710 antes del Mesías. ¿Y por qué? Para ilustrar el adulterio espiritual de la casa de Israel, Efraín, es decir, las 10 tribus del norte, y advertirles de su inminente divorcio, castigo y restauración final. Esta es una profecía en la cual se le dice a un profeta llamado Oseas que se case con una mujer adúltera y que esta mujer adúltera es un sinónimo, es un tipo de las 10 tribus del norte de Israel que fueron adúlteras, que fueron infieles hacia Dios, adoptando dioses falsos, religiones falsas, y a consecuencia de eso Dios les daría una carta de divorcio, los enviaría a las naciones, dejarían de ser su pueblo, pero en los últimos tiempos Él los volvería a tomar como su pueblo, volvería a casarse con ellos y vendría el rescate o la redención final. Y bueno, esa es la profecía de Oseas. El siguiente libro, la siguiente profecía, el libro de Joel, en hebreo Joel, que significa, Yud-Hei Vav-Hei es Elohim, eso significa Joel, Yud-Hei Vav-Hei, o el nombre del Eterno, Él es Elohim, Él es el único Dios.
¿De qué trata? Es una profecía sobre las plagas en Judá. Joel es el que dio la idea de la canción de ahí viene la plaga, le gusta bailar y cuando está rock and rollando es la reina del lugar. Bueno, él anticipa que ahí vienen las plagas, ahí vienen las plagas, ahí vienen las plagas, o arrepiéntanse o ahí vienen las plagas. Y esas plagas tienen que ver con imperios que habrían de oprimir, que habrían de conquistar a Israel si no se arrepentían. Y bueno, eso sucedió, el pueblo no se arrepintió y vinieron esos imperios a conquistar a la nación de Israel. ¿Dónde se llevó a cabo? En Judá, cuando entre el año 835 y 796 antes del Mesías. ¿Y por qué? Para llamar a Judá al arrepentimiento y evitar su juicio. Para eso fue escrita, para decirles, ¿saben qué? Arrepiéntanse, vienen estas plagas, y bueno, pues finalmente el pueblo no se arrepintió. Después de Joel viene el profeta Amós. Amós significa Yud-Hei Vav-Hei, sostiene. El Eterno sostiene. Eso significa el nombre de Amós. ¿De qué trata? Una vez más, es una profecía donde la casa de Israel, las 10 tribus del norte, entre el año 770 y 755 antes del Mesías. ¿Y por qué se escribió? ¿Para qué? Para advertir a Israel de su siembra y cosecha, juicio y redención. Es una advertencia que se le da a las 10 tribus del norte, que si no se arrepienten, serían esparcidas entre las naciones. Pero a pesar de que iban a ser esparcidas entre las naciones, un día el Señor los iba a juntar de entre las naciones, los iba a hacer volver a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y restauraría el tabernáculo caído de David. Esto es la profecía de Amós. Es fundamental entender la profecía de Amós para poder entender el decreto de los apóstoles en Hechos capítulo 15, cuando se empieza a decidir qué hacer con los gentiles que estaban volviendo y que no sabían qué hacer con ellos. ¿Los circuncidamos, no los circuncidamos? ¿Qué hacemos? ¿Que guarden la ley? ¿Que no? ¿Qué hacemos todos estos gentiles que están queriendo unirse al pueblo de Israel? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No sabían qué hacer. Y es la profecía de Amós la que le hace entender a Jacob, quien toma la decisión de decirle a los gentiles que se abstengan de la idolatría, de fornicación, de sangre y de ahogado, y que asistan a la sinagoga y que ahí van a aprender para que después ellos tomen decisiones de qué hacer con respecto a su fe. Así que ese es el tema de la profecía de Amós, un requisito indispensable para poder entender el libro de los Hechos, en especial de Hechos 15 en adelante. Profecía de Amós. La siguiente profecía, la profecía de Abdías, o en hebreo Obadia, significa en hebreo siervo del Señor. Obadia. Le estoy diciendo los significados de los nombres para que las personas que próximamente van a celebrar Pesaj y todo y estén pensando en un nombre que les guste, sepan qué significa, ¿ok? Obadia, siervo del Señor. Y esta profecía es, de todas las profecías que están en el Tanaj, es la más breve, es la más pequeñita. De hecho, prácticamente es una hojita. Esa, al ratito, en 10 minutos máximo, no, yo creo que en 5 minutos puedes leer la profecía de Abdías. Es muy, muy breve. ¿De qué trata? Es una profecía que se lleva a cabo en Judá, aunque él era un profeta de Judá, pero profetizó a la casa de Israel en el año aproximadamente el año 586, y es una profecía de juicio contra Edom, contra la casa de Edom. Edom es el nombre que se le dio a Esaú, el hermano de Jacob. Entonces es una profecía que anuncia el juicio que Dios iba a llevar a cabo sobre Esaú. ¿Por qué? Porque los descendientes de Esaú fueron muy crueles con Jacob, con los descendientes de Jacob. Esaú siempre fue alguien que tuvo odio hacia su hermano Jacob. Y aún sus descendientes mantuvieron ese odio contra los descendientes de Jacob. Y cuando el pueblo de Jacob fue llevado al exilio, cuando vinieron enemigos a conquistar a los descendientes de Jacob, Esaú, en vez de recordar que, oye, somos parientes, oye, los voy a ayudar, ¿saben qué fue lo que hizo Esaú? A la hora de la hora, se puso del lado de los enemigos.
Entonces, en esta profecía Dios anuncia que por haber guardado rencor, por no haberse acordado de que, oye, somos hermanos, pues dice, voy a traer juicio sobre ti. Todos los descendientes de Esaú se asentaron en lo que actualmente es la región de Jordania. Todo lo que es actualmente por donde está Petra y toda esa región era la región de Esaú. Así que geográficamente se asentaron ahí. Sin embargo, también los historiadores dicen que los descendientes de Esaú se mezclaron con los enemigos acérrimos del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Quién ha sido el acérrimo, el archienemigo de Judá por más tiempo? El que más ha odiado al pueblo de Judá. El exilio más largo de toda la historia, ¿saben cuál ha sido? El exilio romano. El exilio romano es en el que estamos. El archienemigo de Judá ha sido Roma. Y de acuerdo a algunos rabinos, algunos historiadores, los descendientes de Esaú se mezclaron con los romanos. De hecho, Herodes era idumeo, él era descendiente de Esaú, y se mezclaron, y Roma desciende, todo lo que es romano, y ahí entra el cristianismo. Han sido archienemigos de los judíos. Y fíjense qué interesante, pues se supone que son amigos, se supone que son hermanos, y ha habido un odio sin precedente a lo largo de la historia. Así que de eso habla la profecía de Abdías, y dice que al final del tiempo Esaú será como estopa, y Esaú quedará totalmente consumido, y el Señor restaurará a su pueblo Israel, la descendencia de Jacob. Ese es el tema de Abdías. Y bueno, pues por eso este tema de Abdías es muy importante. ¿Por qué? Porque Esaú, dentro de Esaú está muchísimo pueblo de Judá. Judá está ahí metido en Esaú. En la descendencia de Esaú, ahí está metido Judá. Y de acuerdo a la profecía, un día, cuando Esaú sea juzgado, tanto espiritualmente como físicamente lo que descienda de Esaú, dice que entonces ese juicio traerá como consecuencia la redención final, y el que muchos judíos que están ahí entre los de Esaú vuelvan a la tierra de Israel y edifiquen las ciudades en el desierto del Negev. Así que la profecía de Abdías es muy, muy importante para entender el futuro de los que están entre Esaú, que principalmente Esaú, si ya lo hablamos actualmente, pues está en Occidente. Esaú está en Occidente, regado en Occidente. De acuerdo también a los rabinos, la guerra de Gog y Magog va a ser una guerra contra Esaú, contra los descendientes de Esaú y los descendientes de Ismael. En otras palabras, entre naciones cristianas e islámicas contra Israel. Eso es la guerra de Gog y Magog. Así que bueno, Abdías, muy importante para entender también los tiempos que vienen próximamente. Después viene la profecía de Jonás. Jonás en hebreo es Yona, que significa paloma. Yona fue un profeta galileo. Fíjense qué interesante las similitudes. Fue Galileo, profetizó a los gentiles, fue enviado a los gentiles, estuvo 3 días y 3 noches en la panza de un pez. Así que Yona tiene que ver con Yeshua. Por eso cuando Yeshua es purificado, es bautizado, viene el Espíritu en forma de paloma. Quiere decir que su misión es similar a la del profeta Jonás, que fue a predicarle a los gentiles, que se arrepintieran. Y esto fue en el año aproximadamente entre el año 783 y 772 antes del Mesías, donde en Nínive, capital de Asiria, interesante que quien llevó cautivos a las tribus del norte de Israel fueron los asirios. Así que Jonás es un tipo de aquel que le profetizaría a las 10 tribus de Israel en el exilio. Ese es el tema de Jonás o de Yona. Y pues se arrepintieron en un principio, cuando él llega y les profetiza, se arrepienten. ¿Cuál fue el problema? Que vamos a ver más adelante con otro de los profetas, que los va a reprender porque se arrepintieron de su arrepentimiento. Después de unos años volvieron a caer en los mismos pecados de atrás. Ahora sí que, como dice el texto, la puerca lavada volvió al lodo, el perro se comió otra vez el vómito, volvieron otra vez. Lo vamos a ver más adelante.
El siguiente profeta es el profeta Miqueas, hebreo Mijá, que significa ¿quién como Yud-Hei Vav-Hei? ¿Quién como el Eterno? Eso es Mijá. ¿De qué trata? También es una profecía. También se le conoce a esta profecía como el mini Isaías. Si quisieras estudiar la profecía de Isaías y no tienes mucho tiempo y quieres estudiarla rápida, estudia Mijá, estudia la profecía de Miqueas y ya te la resume. Es como un Isaías en resumen. Mini Isaías, donde en Israel y Judá, cuando entre el año 733 y 700 antes del Mesías. ¿Y por qué? Para profetizar juicio y esperanza del reinado mesiánico. Ese es el profeta Miqueas, es muy hermosa, en unos cuantos capítulos te resume todo el plan de redención de Dios para su pueblo Israel y para todas las naciones. El siguiente profeta Nahum, en hebreo Nahum, así que cuando vean aquí a Nahum, ya no le digan Nahum, díganle Nahum, así es el nombre correctamente, que significa consuelo, consuelo. Así que Nahum cumple tu ministerio. Cada vez que se acerquen a Nahum para platicar con él les tiene que dar consuelo. ¿Estás listo, Nahum, para dar consuelo? Cada vez que le hables a alguien, recuerda, yo soy consuelo, te voy a consolar, que a todo mundo ande consolando. Eso es Nahum. ¿De qué profetizó? Fue una profecía dirigida a Judá y a Nínive entre el año 660 y 610 antes del Mesías. ¿Y por qué? Para profetizar juicio al imperio asirio por arrepentirse de su arrepentimiento. Por eso escribió. Jonás les va y les predica y se arrepienten y después de unos años otra vez vuelven a sus antiguos pecados. ¿Por qué Jonás no les quería predicar? Porque él había leído otros profetas y él sabía que los asirios habrían de conquistar a las 10 tribus de Israel. Y entonces pues dijo, no, pues mejor no les predico para que pequen y que Dios los castigue y entonces no venga el juicio a las 10 tribus de Israel. Pero bueno, Dios lo envía y le dice, no, de todos modos yo les quiero dar una oportunidad. Lo envía, les predica, se arrepienten, pero después de unos años se volvieron a caer. Y para eso es enviado Nahum. Después viene el profeta Habacuc, hebreo Habacuc, que significa abrazo. ¿De qué trata? Una vez más es una profecía, donde en Judá, cuando entre el año 620 y 597 antes del Mesías. ¿Y por qué? Para recordarle a Judá que Dios está en control, aún en la adversidad del exilio a Babilonia. A Habacuc se le anticipa que el rey de Babilonia va a venir a conquistar a los judíos. Y entonces Habacuc se queja, no entiende, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú vas a hacer esto? Y Dios le dice, yo tengo un plan, no te preocupes, todo tiene un propósito. Y a este profeta es al que se le dio la famosa frase de el justo por la fe vivirá. Es importantísimo entender el contexto de Habacuc para entender qué significa esa frase del justo por la fe vivirá. Porque dentro de la teología cristiana generalmente se enseña que una persona se justifica o tiene salvación por su fe. Entonces dice, ¿ves? No tienes que hacer obras. Solo tienes que tener fe y con tu fe ya te vas a salvar. Pero habría que explicar qué es fe. Y habría que explicar qué es creer. Porque para un profeta como él o para Pablo, el entendimiento que ellos tenían de lo que es fe o de lo que es creer es muy distante y muy diferente del concepto cristiano de lo que es la fe. La palabra fe quiere decir fidelidad. El justo será salvo por su fidelidad. El justo se salvará por ser fiel a lo que está escrito, a la Torah. Por eso se va a salvar. No porque es una fe así como fe ambigua, fe ciega, una fe sin ninguna sustancia. Esa fe no es fe. Fe es fidelidad a lo que está escrito. Entonces cuando él dice, bueno, ¿qué va a pasar, Señor? Y dice, bueno, pues el que es orgulloso
el que es orgulloso caerá. O sea, el que es orgulloso, y hablando de Nabucodonosor, diciendo, ¿sabes qué? El que ría al último ría mejor. Un día Nabucodonosor, que viene a conquistarlos, un día él va a caer. Pero el justo por la fe vivirá. El justo, aquel que se mantenga fiel a la palabra, algún día va a retornar del exilio. Ese es todo el contexto de Habacuc, que lo utiliza Pablo al hablar en su carta a los romanos de el plan de redención para el pueblo de Israel, en el cual les menciona la cita de Habacuc diciendo, el pueblo de Israel va a ser redimido al final. ¿Por qué? Por su fidelidad a lo que está escrito. Va a haber un remanente, no todo Israel se salvará, un remanente se salvará por su fidelidad, por su arrepentimiento, por su retorno a las sendas antiguas. El justo por la fe vivirá. Así que bueno, pues ese es el tema de Habacuc. Después viene el profeta Sofonías o Tsefania. Tsefania significa Yud-Hei Vav-Hei, atesoró o escondió. El Eterno, el Señor, atesoró o escondió. ¿De qué trata? Una vez más, es una profecía. ¿En dónde? En Judá, entre el año 640 y 620 antes del Mesías. Y él anuncia juicio, es uno de los profetas más duros para hablar de juicio. Si tú eres una persona que te gusta exhortar, memorízate Sofonías para que cuando llegues a exhortar a alguien le recites Sofonías. Pero al final viene, ok, va a venir juicio, pero el juicio no tiene el propósito de destruirte. El juicio tiene el propósito, a veces, o más bien siempre, de guiarte al arrepentimiento. Así como el árbol es cortado y queda ahí el tronco y después vuelve a crecer, así, a veces el Señor nos tiene que podar, pero así va a quedar el tronco, la simiente santa, un día va a florecer una vez más. Así que bueno, pues ese es el tema de Sofonías. Después viene el profeta Ageo, estamos por terminar, ya nada más nos faltan 42 profetas, no se preocupen, ya saben que ya nos falta mucho. Ageo en hebreo es Haggai. Haggai significa festividad, el nombre. Una vez más es una profecía, donde también en Judá, cuando en el año 520 aproximadamente antes del Mesías. ¿Y por qué? Bueno, esta profecía fue dirigida al pueblo de Judá que regresa del exilio, que regresa de Babilonia y llegan ahí a Jerusalén, llegan a Israel, empiezan a edificar y llega el momento en que abandonan la obra. Ya se habían arrepentido, ya habían retornado muy animados, pero poquito tiempo después de que estaban muy animados, otra vez se empezaron a enfriar. Y Ageo se presenta para guiarles a la congruencia en la fe. Y esta profecía de Ageo o Haggai es un mensaje contra el materialismo, contra el conformismo y contra la vana religiosidad. ¿Quién está de acuerdo en que vivimos tiempos que abunda, no en el mundo, no estoy hablando de la gente de allá afuera del mundo, estoy hablando de los creyentes? ¿Tendremos algún problema los creyentes con el materialismo? ¿Tendremos algún problema con dónde está nuestra mente? ¿En la lana, en el dinero, en hacer más? ¿Tendremos algún problema con el dinero? ¿Ustedes qué creen? Tenemos un grave problema de materialismo, todos. Estamos más metidos en el sistema materialista de lo que nos imaginamos. Yo mismo, yo hoy estoy evaluando, mi esposa, mis hijos, cada día estamos evaluando hasta qué grado estamos metidos hasta la cocina en el materialismo. Y esta es una evaluación buenísima, estudiar la profecía de Ageo para un remanente que está regresando de Babilonia. Nosotros estamos de alguna manera, en sentido espiritual, volviendo de Babilonia, pero venimos muy confundidos. Babilonia significa confusión. Venimos muy confundidos. Entonces, para librarnos de esa confusión, tenemos que escuchar las palabras de Ageo, que nos van a dar una sacudida con respecto al materialismo. Sembramos mucho, cosechamos poco. Y recibimos nuestro salario en costales
agujerados. ¿Quién ha sentido que trabaja y no recibe remuneración? No le alcanza. ¿Quién ha sentido eso? Bueno, receta, estudia la profecía de Ageo. Receta. Antídoto contra esa situación que está pasando, estudia Ageo. Ahí está el secreto para salir de esa situación. Ageo. Mensaje contra el materialismo, contra el conformismo, con que pues ya ni modo, pues ya así están las cosas, pues ya me acostumbré a siempre estar así, pues ya ni modo, ¿no? ¿Cómo que ya ni modo? Lee Ageo. Y contra la vana religiosidad. Mucha religión, mucha, sí, Señor, te amo, etcétera, etcétera. Mucha vana religiosidad. Así que un excelente antídoto, es una profecía breve, pero sustanciosa, el profeta Ageo. Y las dos últimas profecías. Siguientes, Zacarías, Zaharia, que significa recordó, Yud-Heh-Vav-Heh, recordó el Eterno, recordó el Señor, donde en Judá también es un profeta después del exilio, de los que retornaron del exilio, entre el año 520 y 519 antes del Mesías, y fue escrita para animar al remanente que salió de Babilonia, para animarles, para exhortarles. Y también es un profeta que anticipa el reinado del Mesías que ha de venir. Es un profeta que anticipa también la Tercera Guerra Mundial y el conflicto final que ha de traer la redención final por la ciudad de Jerusalén. Él es el que anunció que la ciudad de Jerusalén va a ser lo que va a desatar la última guerra mundial. Y por último, Malaquías, el último profeta del Tanaj. Malaquías, en hebreo, Malají, que significa mi mensajero. También se escribe en Judá, entre el año 450 y 400 antes del Mesías. Es la profecía con la que se termina tu Antiguo Testamento, es el último profeta. ¿Por qué? Esta profecía, si tú quieres poner a prueba tu fe, si tú quieres saber hasta dónde tu fe es genuina, te recomiendo estudiar la profecía de Malaquías. Esta es la profecía para pasar por la prueba de fuego tu fe. En esta profecía, pon mucha atención, te voy a decir, hay 55 versículos. De los 55 versículos que contiene esta profecía, 47 son dichos directamente por Dios. Ningún otro profeta, en proporción, tiene tanta palabra de Dios, en proporción. O sea, todos los demás profetas pues dicen, bueno, sucedió esto y esto y esto y esto, y de repente dicen, así dice el Señor. Pero Malaquías, casi toda la profecía dice, así dice el Señor, así digo yo, y entonces te dice cosas fuertísimas. Y una vez más, al igual que Ageo, también te exhorta durísimo contra una vana religiosidad que no se muestra con hechos tangibles. Así que, pues bueno, si a veces tú quieres que Dios te hable directamente, ¿no te ha pasado que hay veces que dices, a ver, Señor, yo ya quiero que me hables directamente? ¿Te ha pasado que oras y como que no escuchas y dices, pues es que, no, como que siento que no me habla? Pues ¿cómo te va a hablar si no lees? ¿Qué quieres, que salga una mano ahí y te empiece a escribir en la pared? Pues solo si fueras Belsasar o un pagano. Pero como no eres, Dios, ¿cómo te va a hablar? A través de los profetas. ¿Para qué son cuál es la misión de los profetas? Los profetas son para hablarle a su pueblo. Pero ¿saben cuál es la sección de la Biblia que más se ignora entre los creyentes? Los profetas. Por eso no se entiende el Nuevo Testamento. Así que, texto a memorizar. Texto a memorizar. Segunda de Pedro 1:19. Pedro tuvo una experiencia extraordinaria al ver la transfiguración de Yeshua. El apóstol Pedro y ahí Jacobo y Juan subieron ahí al monte Tabor, según la tradición, un monte allá en el norte de Israel, y subieron ahí a la cima de ese monte, y estando ahí dice que el Señor se transfiguró. Sus vestiduras se volvieron blancas y aparecieron ahí con él Elías y Moisés. Y dice que ellos se quedaron ahí, se sorprendieron al verlo. Y ¿se acuerdan la historia que dijeron, oye, pues vamos a construir unas cabañas, una para Elías, una para Moisés, una para ti?
y oyeron una voz del cielo que les decía: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, a él escuchen. Y Pedro tuvo esa experiencia. Y a veces andamos en búsqueda de experiencias, como les digo. A veces tú estás orando porque Dios te hable. Ay, Señor, dame una experiencia, muéstrame una señal, así un ángel que me hable. Entonces Pedro dijo: tuvimos esa experiencia, pero, ¿qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura. Antes de este versículo dice: vimos la transfiguración, vimos el milagro. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que puede hacer milagros, pero a veces los milagros pueden ser engañosos. Puede ser que se te aparezca un ángel de luz y tú pienses que es un ángel de luz y resulta que no es un ángel de luz. Es alguien que se viste de luz, pero no es. Y si tú no conoces las escrituras, pues te va a decir cualquier cosa y le vas a creer. Te va a decir: oye, pues mira, hazme un templo acá en este monte y hazme una imagen, y te va a decir lo que quieras y a lo mejor le crees y andas diciendo: es que se me apareció la mismita mamá o lo que sea. Pues sabes que no es su mamá. Es mamá no sé de quién, pero no es de Yeshua, te lo aseguro. Entonces, para evitar que una transfiguración, una señal, una cosa rara te apantalle, te sorprenda, te engañe, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura. La sección de los Neviim, lo que acabamos de estudiar. Eso es lo más seguro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ustedes creen que vivimos en un mundo de tinieblas? ¿Vivimos en un mundo de confusión? Bueno, ¿cómo nos vamos a alumbrar? A través de la palabra profética más segura. Lo que acabamos de estudiar. Hoy lo que estudiamos fue solo una embarradita, un panorama. Pero ¿quieres de verdad que Dios te dirija? Lee, estudia la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que mientras el Señor no aparezca, mientras Él no disipe todas las tinieblas, ¿de qué manera Dios va a dirigir a su pueblo? ¿De qué manera el Señor nos va a hablar? A través de sus siervos, los profetas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es tan simple, es tan práctica la manera en que tú decidiste hablarnos, para que no seamos engañados, para que no nos dejemos guiar por nuestro corazón perverso, engañoso, por las experiencias, por nuestras emociones, sentimientos que son tan volubles, que son tan cambiantes. Bendito seas tú, Señor, que le diste un mensaje a tus profetas. Bendito seas tú que dejaste escrita y plasmada esa palabra a la cual debemos mirar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Mientras eso llega, Señor, ayúdanos a ser obedientes a la palabra que hablaste a tus profetas. Ayúdanos a que nuestra fe esté fundada sobre los profetas, sobre los apóstoles y la piedra principal del ángulo, Yeshua, quien se movió en la profecía, quien es el espíritu de la profecía, quien vino a cumplir y a poner en práctica lo que escribieron todos los profetas. Señor, te rogamos que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos estén dirigidos por tu palabra profética. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén.